¿Alguna vez vosotros habéis oído hablar de mis libros? Mis libros. Yo no tengo muchos libros, pero los que tengo los cuido como si fueran, no sé, es mi único tesoro. Es mi tesoro. Yo cuido mucho mis libros, ahora están ya en la oficina de la iglesia. Y es curioso, pero algunas veces, no sé, por el día del pastor, el día de mi cumpleaños, o porque alguien quiso y ya está, pues hay gente que me regala libros, ¿no? Entonces yo los pongo en la biblioteca, algunos de ellos los leo. Tengo que reconocer que no todos puedo leerlos, o no todos me da tiempo de leerlos, pero la mayoría de ellos pues, los leo. ¿Y sabes cuál es la sección de libros que más me han regalado jamás? O sea, yo tengo libros, los libros además los tengo separados por Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tengo los de pastoral, tengo los de discipulado, los de evangelización, los tengo separados por temas, ¿no? Los de oración, Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, los de teología sistemática. Yo los tengo todos separados por temas, los tengo todos bien esquematizados. Además, si me pides un libro, pues sé dónde tengo que poner la mirada, sé dónde lo está, dónde lo cojo. Es más, si miro la estantería y veo que me falta un libro, digo, ¿quién cogió el libro? Siempre me pasa lo mismo. Pero te vas a sorprender, la mayoría de libros que mayormente me han regalado siempre tienen que ver con la pastoral y el liderazgo. Aquí dos cosas. Una, es una indirecta como un burro. O sea, Samuel tienes que mejorar en la pastoral, Samuel tienes que mejorar en el liderazgo, ¿no? Entonces, es la mayor sección de libros que tengo que me han regalado. Los demás pues los he comprado yo, o los he buscado yo, o cualquier cosa. Lo cierto es que el liderazgo es una tarea que no es fácil, y el liderazgo además es una tarea que solamente la pueden ejercer aquellos a los que el Señor ha llamado a esa tarea. Entonces, leyendo el pasaje que nos toca para hoy, que está en Marcos capítulo 10 del 35 al 45, leyendo este pasaje yo decía, Señor, ¿qué tipo de líderes, qué tipo de siervos quieres que seamos? Entonces, siempre lo hago cuando busco el título del sermón o busco una palabra concreta o varias palabras concretas, siempre busco en Google, en el buscador de Google, a ver qué dice Google, a ver qué dice la gente por ahí. Ya sé que no hay que fiarse mucho de Google, pero a veces me interesa y justo en esta ocasión puse buscar y la palabra que puse fue líder servidor. Puse líder servidor en Google y yo esperaba encontrar que me salieran lo primero de todo, que me salieran los sermones sobre este texto, o que me salieran cosas bíblicas en cuanto a esto. Oye, me sorprendió, no me salió nada de esto. No me salió nada de lo que tenga que ver con Jesús, no me salió nada de lo que tenga que ver con este pasaje, ni siquiera con la Biblia. No quise buscar más, habían 16.900.000 documentos acerca del líder servidor o que contuvieran la palabra o algo referente a eso. Así que como puedes entender, no busqué los 16.900.000 documentos, simplemente busqué los primeros. Y ninguno hablaba de Jesús, ninguno hablaba de la Biblia, ninguno hablaba de este pasaje. Me sorprendió que lo primero que se hablaba era de un tal Robert Greenleaf, no sé si lo estoy diciendo bien, pero Robert Greenleaf fue el descubridor o impulsor moderno de este término de líder servidor. Y me sorprendió, y con lo cual, pues ya al sorprenderme, tuve que meterme y buscar quién era este Robert. Y él desarrolló el pensamiento del líder servidor basado en 10 conceptos muy interesantes, por cierto, muy necesarios para cualquier persona que quiere liderar en servicio. Entonces lo busqué y busqué quién era él. Él fue el jefe de personal de una empresa, una multinacional estadounidense dedicada al correo postal y telégrafo y demás. Entonces él se dedicaba a la formación de todo lo que tenía que ver con los líderes de la empresa, toda la gestión, todo lo que era formación de cómo tenían que desempeñar su tarea los que lideraban diferentes áreas. Ese fue su concepto. Entonces él desarrolló este término e incluso en las escuelas empresariales o en las escuelas de liderazgo, esto es un término que se trabaja, es un término más que se da a conocer para aquellos que tienen responsabilidades. Así que todo esto me sorprendió y Jesús no aparecía por ningún lugar. Yo pensé, en algún lugar intenté leer la biografía de él, no había muchas cosas acerca de la biografía de él más allá de la Wikipedia, nada muy fiable, pero no hablaba de Jesús por ningún lado, simplemente los conceptos, los que él exponía y demás. Insisto, muy interesante, pero me llamó la atención esto, ¿no? Porque ni siquiera en sus trabajos él habló de Jesús. En sus libros, en sus memorias, en sus comentarios, en lo que él hizo, no habló nunca de Jesús.
Y Jesús, siendo Dios y teniendo gloria desde antes de la fundación del mundo, haciéndose siervo de la humanidad para perdonarlos y para acercarlos a Dios, no fue tenido en cuenta por este hombre a la hora de hacer este manuscrito o este escrito acerca de lo que se espera de alguien que tiene que ser un líder servidor o alguien que sirve. Y no lo encontré. Y es por ello por lo que hoy, viendo el pasaje, vamos a observar que Dios nos demanda a nosotros ser siervos, pero basados en el ejemplo de Jesús. Entonces, la imagen, si pasas al anterior, me encantó porque muestra realmente que alguien que llegó a la meta, pero si te das cuenta, está extendiéndole la mano a alguien que quiere llegar a la meta. Y creo que este es el mejor ejemplo para que nosotros podamos ver lo que significa ser un siervo. Un siervo es no solamente aquel que llega, sino que un siervo es aquel que también ayuda a otros a llegar. Y creo que este es lo que hizo Jesús para nosotros y lo que de alguna manera también nos demanda que nosotros hagamos, intentando acercar a otros a Dios. Las grandezas de este mundo nada tienen que ver con el ejemplo de nuestro Señor. Porque las grandezas de este mundo esperan imperios, poder, dominio, riquezas, ¿verdad? Pero el Señor se humilló en gran manera. Y hay una posibilidad de mostrar con claridad que somos líderes, servidores. Y no solamente lo podemos mostrar en la iglesia, sino que también tenemos que mostrarlo en nuestras casas. Tenemos que mostrarlo también en la familia, tenemos que mostrarlo en el entorno cercano donde nosotros nos movemos. Ahí también tenemos que mostrar que somos líderes, servidores y que seguimos el ejemplo de Jesús. Él nos sirvió porque se hizo siervo, nos demanda a nosotros serlo. Entonces tenemos que ir allí donde estamos, donde vivimos, entre nuestras amistades, en el ámbito laboral, allí donde nos movemos. Tenemos que mostrar que somos servidores de los otros, con el fin de mostrar también a Cristo. Vamos a leer el pasaje, vamos a centrarnos en el pasaje y vamos a intentar descubrir qué fue lo que Marcos quiso transmitirnos, enfocando esto en la persona de Jesús, y después vamos a intentar aplicarlo a nuestra vida. Así que si lo quieres leer en tu Biblia puedes hacerlo, si no puedes seguirlo conmigo en la pantalla. Dice que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda, a tu izquierda. Y entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: beberán la copa que yo bebo y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para poder entender lo que Juan y Jacobo pidieron, tenemos que entender algunas cosillas también. También debemos entender, llevamos viendo todo el Evangelio de Marcos muchos meses, llevamos mucho tiempo hablando acerca de ello, y puedes contemplar que Jacobo, Juan eran parte de un grupo más pequeño que estaba cerca de Jesús junto con Pedro. También debes entender que no es la primera vez que Jesús tiene que mediar entre los discípulos, porque algunos de ellos se creen que son importantes y Jesús tiene que hablar con ellos y decirle que de importante aquí nada. Recordad que incluso en el capítulo 9 vimos exactamente que Jesús les dijo: aquel que quiera ser grande entre vosotros tendrá que hacerse el más pequeño. Jesús se lo dice, pero para entender a lo que nos referimos, o a lo que se refieren ellos en cuanto a esta petición, tenemos que recordar que la predicación anterior de hace 2 semanas, cuando hablábamos de que Jesús les dice que va a morir, pero no específicamente en Marcos, aunque sí Mateo y Lucas les nos dice que Jesús les promete o les dice que ellos 12 van a estar sobre 12 tronos, gobernando a todas las tribus de Israel incluso. En torno a este concepto es que posiblemente, hablamos en una suposición, posiblemente aquí
se envalentonan, Jacobo y Juan, hablan entre ellos, ¿verdad? Y no solamente entre ellos, sino que por medio, no nos lo cuenta Marcos, sí que nos lo cuenta Mateo y Lucas. Parece que por medio también está la madre de estos dos, ¿verdad? Ellos son los hijos de Zebedeo, pero la madre de estos dos, llamada Salomé, parece que también está en medio de eso, de pedirle a Jesús, aprovechando la coyuntura, lo cual quiere decir que tampoco habían entendido mucho de lo que les había dicho, y le hicieron esta petición a Jesús de estar a su derecha y a su izquierda el día en que viniera en su reino. Esto es lo que despierta en Jacobo y en Juan, despierta ese deseo de poder, de orgullo, de soberbia, de querer destacar sobre los demás, de querer recibir más que los demás. Ellos quieren posiciones de privilegio. Y posiblemente cuando ellos pidieron esas posiciones de privilegio no eran conscientes de lo que significaba pedir estar a la derecha y a la izquierda o tener un puesto de privilegio en el reino de los cielos. Pero Jesús aprovecha la pregunta para darles una lección a ellos y para darle una lección también a los discípulos, también a nosotros hoy. Así que estar a los dos lados de un dirigente hacía referencia a tener mayor honra o mayor gloria. Es decir, estás al lado de una persona que es importante y cuando estás muy cerca de él, entonces se asocia a que tú eres persona vinculada a él o importante dentro de su vínculo de amistades o de personas de influencia o como quieras decirlo. Así que la petición de Jacobo y de Juan es que dice, en tu gloria, en ese momento que tú dices que vas a triunfar, en ese momento de triunfo, de victoria, de asentamiento de ese reino del cual tú nos hablas, déjanos estar ahí, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Evidentemente ellos se referían al reino mesiánico, pero ya os he explicado varias veces que el concepto de reino que Jesús tenía no era para nada igual al que tenían los discípulos. Jesús pensaba en un reino que venía de parte de Dios, que se instauraba, de reconciliación con Dios, y el reino en que pensaban los discípulos era en el cual habían sido enseñados e inculcados, aquel reino de poder, de autoridad, de gobierno terrenal, de dominio y para poder quitar la opresión de aquel imperio romano. Así que aquellos le piden a Jesús estar en un sitio preferencial, lo cual muestra que todavía no habían entendido nada. Jesús les está hablando de sufrimiento, les está hablando de padecer, de ir a la cruz. Jesús les está diciendo que va a morir. Y aquellos dos dicen, nosotros queremos estar contigo en ese momento en que tú vengas en tu reino del cual tú nos has hablado, que estemos ahí. Querían los dos un puesto de mayor honra. Y Jesús se dirige a ellos para hablarles. Ellos no habían disfrutado algunos privilegios, algunos privilegios con Jesús y pensaban que podían hacer esta petición. ¿Qué hubiera pensado Pedro? Siempre me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pensado Pedro cuando están hablando de esta manera? Y Pedro pensando, bueno, pues si yo estoy en ese círculo de tres, ¿por qué me han dejado fuera, no? En realidad no pueden estar dos, solamente pueden estar dos pegados a él. Y Jesús les habla de la copa y del bautismo, y algunas veces hemos confundido el concepto de esto, porque son metáforas acerca de la pasión de Jesús. Nada tiene que ver con el bautismo de Jesús, nada tiene que ver con nuestro bautismo, tiene que ver con algo llamado sufrimiento. En el Antiguo Testamento hay bastantes referencias a cómo hay sufrimiento, y lo que significa beber del vaso significa participar o de un bien o de un mal. Entonces cuando Jesús les está diciendo verdaderamente podéis participar del bautismo de la copa, les está diciendo verdaderamente vais a participar de un sufrimiento. Pero yo creo que todavía, insisto, Jacobo y Juan no eran conscientes ni de lo que pedían ni de lo que Jesús les decía. Porque Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. No tenéis ni idea, no sois conscientes de lo que significa pedir una cosa así. Yo imagino a Jesús mirando a Jacobo y a Juan, no con ganas de aniquilarlo, ¿no? Ya he contado alguna vez que algún episodio aquí con los discípulos era como que Jesús quería haberles dicho, bueno, no sé ni para qué os he elegido, ¿no? O, no sé para qué os escogí, o bueno, de verdad que tenéis unas cosas. Pero la cuestión aquí ahora, yo me imagino a Jesús, ya sabéis, mi imaginación, yo me imagino a Jesús aquí mirando a los discípulos, a estos dos, con ojos tiernos. ¿Y por qué con ojos tiernos? O con ojos de dulzura, o con ojos de compasión hacia ellos. Pues me imagino mirándolos así, porque después de haberles hecho el anuncio de su muerte y de que sería entregado, pero también anunciarles la resurrección y la vida,
Los discípulos no saben que ellos van a beber de ese bautismo y de esa copa, van a vivir los mismos sufrimientos que Él por seguirle. Ellos participarán verdaderamente de esos sufrimientos, pero el Señor les dice que los lugares de honor no les corresponden a Él otorgarlos, sino que les corresponde al Padre. Jesús les dice claramente, mira, esto no se trata de favoritismo, no es que vosotros seáis mis favoritos o no, tal vez vosotros dos junto con Pedro habéis entendido algunas cosas más que los demás no entendieron, o os he permitido ver aquella transfiguración donde mostraba la ley, los profetas junto conmigo, pero aquella ley, los profetas sometidas a mí, porque eso pasará, pero mi palabra, yo permaneceré. Pero los discípulos estos dos no sabían. Jesús los mira, les dice eso, dice, yo no puedo entregaros lo que vosotros me pedís. No sois mis favoritos, ninguno de vosotros lo sois, sino que voy a entregarme por todos. Y con la pregunta que les dice Jesús, dice, ¿verdaderamente podéis hacer esto? La prueba para ellos es saber si ellos están capacitados para hacer lo que dicen. Y Jacobo y Juan, que no han entendido nada, les vuelven a decir, nosotros podemos participar de eso. Pobrecillos, es que no sabían lo que les esperaba. No tenían ni idea. Y otra vez dice, sí, que nosotros podemos, hombre, que nosotros estamos capacitados, que somos Jacobo y Juan, somos los hijos de Zebedeo y todo el mundo sabe de lo que nosotros somos capaces y lo valientes que somos, y somos gente emprendedora y tenemos negocios, y nosotros podemos asesorarte, Jesús, en ese reino, y podemos darte toda la sabiduría que nosotros, no sé, podrían estar pensando acerca de estas cosas. Pensemos que ellos fueron sinceros, que realmente pensaron de que ellos podían ayudar, que podían ser parte de eso. Pensemos que ellos fueron sinceros para padecer por el Señor, que decían sí, lo vamos a hacer, pero que no eran conscientes todavía de la realidad de lo que se les venía encima. El que sea capaz de sufrir más por el amor del Señor estará más cerca de Él en su reino. ¿Y cuánto sufrieron Jacobo y Juan? Pues de Jacobo sabemos que fue el primero de los apóstoles que tuvo que morir, que murió por causa de su fe, por causa de no negar al Señor y por testificar de quién era Cristo para él y qué era lo que venía a ser como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que él mostró que, siendo valiente, porque podía haberse negado, probó aquella copa que el Señor también probó de la muerte. No negó la fe y por eso murió. Y su hermano Juan, después de pasar por todas las persecuciones que pasó, y después de pasar por todas las situaciones que pasó de lucha y de enfrentamiento y de ser perseguido tanto por judíos como el mismo imperio romano, después de todas aquellas cosas, por causa del Evangelio, fue el último de los apóstoles, después de aquellos 12, fue el último, el 12, en morir por causa de seguir al Señor. Los dos bebieron de aquella copa, por eso Jesús los miraba con ojos tiernos como diciéndoles, verdaderamente lo vais a poder hacer, pero no sabéis lo que significa sufrir estos padecimientos. De alguna manera, hay una imagen que me impacta y que pienso en ella porque pienso si Juan realmente estaría consciente de esta frase en aquel momento de aquella imagen. Os voy a relatar, es muy sencilla, vosotros la conocéis. Es la imagen de Jesús crucificado en la cruz. A la derecha un ladrón, a la izquierda otro ladrón. ¿Sabéis quién nos dice el texto bíblico que fue uno de los testigos directos de aquella imagen? Nos dice que fue Juan. Este Juan, el que hace esta petición, fue testigo directo de los sufrimientos de Jesús, porque fue testigo directo tal vez nos dice que Pedro, pero tal vez de alguna manera de los latigazos, tal vez en el camino, en el Gólgota, cargando la cruz, viendo a Jesús cargar la cruz, fue testigo de eso. Fue testigo porque también estaba con las mujeres que lloraban y lamentaban que Jesús estaba sufriendo aquello. Y yo me imagino si Juan realmente estaba pensando en esta frase o en esta petición que le hizo a Jesús diciéndole, nosotros queremos estar a tu derecha y a tu izquierda porque queremos beber la copa que tú bebes y queremos tener el bautismo que tú tienes. Queremos pasar por ese sufrimiento. Evidentemente Juan no se echó atrás. Por lo cual podemos decir que sí, que fue osado, muy osado, pero también podemos decir que fue consecuente con sus palabras. Juan es este tipo que a mí me encanta, yo soy un fanático de Juan, soy un seguidor, me dice personaje bíblico y tal, me encanta Juan, porque Juan es este tipo de persona que no tiene en cuenta a los demás.
Juan es un tipo interesante porque es aquel que dice, ¿podremos ser de los primeros? O esta pregunta dice que a los demás no nos importa un pimiento, Señor, lo que queremos son nosotros estar a tu derecha y a tu izquierda. Juan es el que cuando no lo reciben en una ciudad, cuando van a predicar el Evangelio, no pide misericordia, dice que les mandes un trueno que los parta, Señor. ¿Sí? ¿Os acordáis de esto? Pero Juan es a la vez también el que después es tocado por el Señor de tal manera que nos habla en 3 de sus epístolas, 3 de sus cartas acerca de la necesidad de amar a Dios y de amar al prójimo. Qué interesante. Este es Juan. Ponme la imagen. Que Jacobo y Juan eran unos bocazas está claro. Está clarísimo. Estos tipos eran unos bocazas. Pero que su ejemplo es una inspiración para nosotros por su fidelidad al Maestro es algo que también está clarísimo. Porque ellos, siendo bocazas como fueron, podían haber después en la situación de sufrimiento, podían haber dicho, no, yo por aquí no paso, yo me voy por aquí y yo me escondo. Pero no, decidieron ser valientes y decir, por causa del Señor, beberemos esta copa, tomaremos este bautismo, este sufrimiento y seguiremos fieles al Señor, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y esta es la pregunta que me hago acerca de mí, de nosotros y de mí, el burro delante para que no sepan. Como iglesia, ¿somos capaces de seguir este ejemplo? Porque nosotros también somos a veces un poquito bocazas. Señor, yo iré, Señor, yo lo haré, Señor, estaré, Señor. Pero después resulta que cuando llega el momento de la verdad, si tiramos la piedra, somos de los que hemos escondido la mano, ¿verdad? Sí, ellos eran amados por el Señor, a pesar de ser unos bocazas o que no pensaban lo que decían. El Señor los amaba. Y por aquella iglesia que comenzaba, y por las pruebas por las que ellos tendrían que pasar, y por todo el testimonio valiente que darían de Jesús, fue la razón por la que Jesús fue suave con ellos en su respuesta. Fue suave con ellos porque no estaba pensando en que sufrirían, sino en el sentido de, es que vais a sufrir por bocazas. No, tuvo compasión de ellos. Tuvo mucha compasión de ellos. Y cuando vinieron los sufrimientos, recordaron la vergüenza de esta petición. ¿Cómo se nos ocurrió pedirle esto al Señor? Y mira lo que estamos padeciendo. Pero padecieron juntamente con Él, y juntamente con Él también serían glorificados. Según Romanos 8:17, que todos los que padecen con Cristo, juntamente con Él, también serán glorificados juntamente con Él. No tardó en que los demás se enteraron. Los demás discípulos me refiero. Y el mosqueo de los demás discípulos, de los 10 restantes, era comprensible. Estaban siendo despreciados por sus 2 amigos, sus 2 compañeros, aquellos 2 discípulos. Su enfado, yo pregunto, no sé si habéis pensado, ¿su enfado era por la osadía de Jacobo o de Juan? ¿O su enfado era porque realmente ellos pensaban que serían ellos parte de los que estarían a la izquierda y a la derecha? ¿No te has puesto a pensar eso? Porque claro, aquí lo fácil es coger a Pedro y a Jacobo y a Juan y acribillarlos, ¿no? Además, el texto no lo pone en bandeja, ¿no? Vamos a meternos con Pedro, con Jacobo y con Juan. Pero los demás discípulos estaban enfadados con aquellos 2 por la osadía de preguntarle a Jesús si estarían a la derecha o a la izquierda, o era porque ellos pensaban que uno de ellos sería el que estaría a la derecha o a la izquierda. Treparían, porque este es el mundo, ¿no? El mundo es así, el mundo es trepar por encima del otro para llegar a la posición más alta. No es como la imagen que vimos antes, que es de ayuda, sino voy a pasar por encima de ti porque no me importas tú, lo que quiero es estar en ese lugar donde estás tú o más arriba de ti. Pero Jesús no alaba ni a uno ni a otros, no dice que lo que unos hicieron o lo que otros hicieron está bien, ni siquiera se pone de parte de los otros 10 como para reprender a Jacobo y a Juan, sino que aprovecha esta situación como siempre, porque Jesús aprovecha cada situación de su día a día para enseñarle a sus discípulos algo que ellos necesitaban entender. Y es posible que Jesús sintiera tristeza al verlos a ellos como ciegos, deslumbrados por los tronos de este mundo, deslumbrados por las coronas que ellos pretendían o que entendían que tendrían. A pesar de las palabras claras del Señor, anteriormente, el pasaje anterior que vimos, que les dijo que Él moriría y que resucitaría, que sería entregado y puesto en manos de gentiles y de judíos para su crucifixión. Pero ellos seguían obsesionados con las grandezas de este mundo, con las grandezas del mundo. No comprendían que para el Señor la grandeza es el servicio humilde y consagrado. No lo comprendían, no lo entendían. Jesús les dice que Él
que en él se funden los dos papeles del Hijo del Hombre, luz para revelación a los gentiles y gloria de Israel. El Hijo del Hombre y el siervo sufriente, en Daniel 7 y en Isaías 53. La primacía queda restringida al servicio. Se hizo siervo. ¿Qué dije? Se hizo siervo. Mezclé las S y las Z. Se hizo siervo. Espera que nosotros lo seamos. Y entonces el término de rescate en el versículo 45, Jesús vino a darse en rescate por nosotros. Es un término griego que cuando lo traduces dice o habla de redención, de redimir, del pago hecho en nuestro lugar. Alguien que viene y que paga por algo que nosotros debemos. Eso es lo que hizo Jesús. Y el término se aplica directamente al acto de Jesús por nuestra salvación. En el Nuevo Testamento Jesús es presentado como el Redentor de la humanidad pecadora. Y su muerte en la cruz es el precio pagado por nuestra liberación de la condenación por el pecado. Es el precio pagado para que podamos vivir en santidad. Es decir, la vida que a Dios agrada, y es lo que Él espera de nosotros. Jesús es nuestro rescate, no solamente nuestro rescatador. Nuestra salvación no solo nuestra salvación no solo nuestro Salvador, nuestra redención no solo nuestro Redentor, nuestra libertad no solamente o no solo nuestro libertador. Jesús pagó el rescate por nosotros con su vida. Y la vida de Jesucristo entregada por amor a nosotros es el precio de la libertad de todas las cosas que esclavizan a los hombres y a las mujeres en este tiempo y en todo tiempo. Jesús nos redime de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley, del poder de Satanás, del temor de la muerte y del juicio venidero. Él nos liberta de todas estas cosas. Y para dar su vida en rescate por muchos, y esto incluye a todos, a judíos y a gentiles. Es una expresión que ese por muchos es muy significativo, porque es una expresión que Jesús toma de Isaías 53:12. En el griego, esa palabra vuelve a hablar de en lugar de, en vez de, tomar el lugar de. Y eso fue lo que hizo Jesús. Ese rescate por muchos significa tomar el lugar de esos muchos. Y tomar el lugar de esos muchos que por sí mismos no van a poder lograr eso que se propondrán o se proponían, porque el hombre no puede llegar al Señor por su propio camino, sino solamente a través de Jesús. Evidentemente se trata de salvación, es decir, del perdón de los pecados y de la vida eterna. Ya Jesús les había hablado a ellos, como dije antes, acerca de ser el primero y el último, de ser el siervo del otro para poder ser reconocido. Y ahora con más claridad les amplía todo lo que les había dicho anteriormente. Iglesia, hoy tenemos varios conceptos, varios retos que tenemos que conocer y varias cosas que tenemos que cumplir. La primera de ellas es que las peticiones de gloria y reconocimiento demuestran una escasez de comunión con Dios. Cuando queremos el reconocimiento de la gente, cuando queremos el reconocimiento de lo que hacemos, cuando queremos que alguien diga de nosotros esto o aquello, o que nos ponga en un pedestal, precisamente lo que estamos mostrando no es el carácter de Cristo en nosotros. Estamos mostrando todas nuestras carencias. Mostramos entonces un interés en que nos encumbren de manera personal, pero no estamos interesados en dar la gloria a Dios. Cuando reclamamos cosas, cuando reclamamos al otro, cuando reclamamos posiciones en la iglesia, cuando estamos peleándonos unos con otros por algo que no nos corresponde, estamos mostrando que nuestra comunión con Dios está deteriorada. Es una actitud que invita a quitar la mirada de Dios y a quitar la mirada de las cosas que son eternas para centrarse solamente en las cosas que son terrenales. Cuando nosotros estamos en esta situación, estamos diciendo que nos importan más las cosas de aquí que las cosas de la eternidad. Y en esto tenemos que tener cuidado, porque cuando pedimos posiciones, cuando queremos hacer valer lo que decimos que somos, lo que tenemos,
Mira, da igual todo lo que hayas estudiado, da igual todo lo que hayas aprendido, da igual todo lo que conozcas. Si no lo aplicas, no te sirve absolutamente de nada. Si no tienes cuidado en esto, entonces caerás. Vigila tu vida. No pidas posiciones en este mundo. Pide una posición delante de la presencia del Señor. Clama delante del Señor que Él te dé el lugar que tú mereces. Cuando yo me daba a conocer en los jóvenes el otro día, porque no me conocía, digo, soy aprendiz de siervo inútil. Ni siquiera llego a ser siervo inútil. Soy solo un aprendiz de siervo inútil. A veces nos preocupamos tanto de las posiciones, de lo que nos dicen los hombres que somos, nos preocupamos tanto de eso. Los pastores tienen tres Fs con las que tienen que tener cuidado. La primera, la F de la fama, tiene que ver con esto, de las posiciones. La segunda, la F de las faldas, y la tercera es la F de las finanzas. Cuidado, porque esto no es solamente para pastores, esto es para todos. Cuidado con la fama de decir, quiero que me reconozcan, que me pongan aquí, es que yo. Oye, cuidado con el yo. Somételo al Señor. Iglesia, la segunda cosa es que la característica principal de un siervo de Cristo debe ser que ama a Dios y ama al prójimo. Esto tiene que ser principal en nuestras vidas. ¿Quieres ser un siervo? ¿Quieres seguir el ejemplo de Jesús? Pues entonces sigue lo que Él nos dice. Lo que nos dice es que debemos ser un siervo subordinado, que está por debajo de, primeramente en cuanto a Dios. No somos Dios. A veces lo pretendemos con lo que decimos o con lo que hacemos. A veces lo pretendemos queriendo decirle a Dios las cosas que queremos o que tenemos que hacer. Debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado para no caer en las trampas del enemigo que nos invitan a no ser siervos, sino a ser servidos, ¿verdad? A que alguien nos reconozca. Y aquí tienes que someterte primeramente a Dios. Sométete a Dios. Pon tu vida bajo el cuidado de Dios. Pon tu vida ahí para que puedas mostrar a Cristo en ti y entonces mostrarás a ese siervo. Pero también tienes que someterte al otro. Tienes que cuidar al otro. Tienes que amar al prójimo. Eso es condición indispensable en nuestra santidad, en nuestra relación con Él, para poder adquirir ese carácter de Cristo. Si queremos ser siervos como Él, tenemos que tener estas dos cualidades y no podemos dejarlas atrás. Cualquiera que quiere ser un siervo de Cristo en su vocabulario y en su práctica, tiene que tener palabras o conceptos como perdón, ceder, ayudar, colaborar, construir, someter. Si no tiene esos conceptos, poco va a poder mostrar de ser un siervo del Señor. Y los deseos de poder y grandeza traen divisiones, traen separación. Y creo que eso es un problema real y actual en la vida de la iglesia. Creo que hemos perdido la mirada de Cristo y la mirada del siervo para nosotros ser los protagonistas. Creo que esa es una realidad actual en la iglesia y creo que esa es una de las razones además por las que la iglesia no impacta. Porque la gente encuentra a veces en la iglesia lo mismo que encuentra en el mundo. Y eso es lastimoso. Iglesia, que no nos deslumbren los tronos, que no nos deslumbren las alfombras rojas, sino seamos animados en el servicio. Recordemos que para el Señor la grandeza es un servicio humilde y consagrado. Y la tercera cosa, iglesia, es que para alcanzar las recompensas eternas es necesario pasar por los sufrimientos terrenales. Mira, esto es algo que se aprende en nuestro caminar diario con Dios. No es algo que lo aprendes en un momento determinado, de un momento para otro. Lo aprendes con tu caminar con el Señor, porque a veces estamos acostumbrados a pensar de que todo llega de un día para otro y que las recompensas llegan fáciles. Mira, ningún arquitecto llegó a ser arquitecto sin pasar antes por 4 o 5 años en la universidad. Ningún abogado igual. Pero vamos, es que hoy en día hasta los fontaneros tienen que estudiar su ciclo medio y su ciclo superior. Es que nadie va a poder lograr algo sin tener primero un camino de esfuerzo. Y a veces estamos pensando más en las cosas que son de aquí que las cosas que son de allá. El sufrimiento del que habla el Señor es por causa de Cristo, hermanos.
A veces mi mente se va a los años de atrás, a los años cuando yo era joven. A veces mi mente se va a aquellos tiempos pensando en algunas cosas que anhelábamos tener y que hoy tenemos, que hoy el pueblo de Dios puede disfrutar. Pero a veces veo en nuestra actualidad que la iglesia se ha acomodado a esas cosas, porque las anhelaba, ahora las tiene, no las sabe disfrutar y no le han permitido vivir la fe, o no le permiten vivir la fe. ¿Realmente sufrimos por causa de Cristo? ¿Ustedes creen que la iglesia hoy sufre por causa de Cristo? En nuestro entorno, no vamos a pensar ahora en Corea del Norte, ni vamos a pensar en la India, ni vamos a pensar en algunos lugares del mundo donde hay una persecución que es extrema y que es evidente. ¿Ustedes creen que nosotros sufrimos por causa del Evangelio? O sea, ¿ustedes creen que nosotros sufrimos por causa del Evangelio? Algunos dicen que sí con la cabeza, otros hacen así, como no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo cual muestra en nosotros la necesidad de ser todavía más fieles al Señor. Y todavía muestra la necesidad de pensar que hay que beber esa copa y hay que tomar ese bautismo, el camino del sufrimiento. Pero no es que ahora tengamos que flagelarnos, tranquilos, que nadie se vaya a flagelar, por favor, que nadie vaya a hacer ninguna cosa, nadie vaya al camino de rodillas ahora hasta su casa, por favor. No es necesario. Más que nada porque por la calle la gente, vas a coger el coronavirus en las rodillas y lo vas a llevar a tu casa. O sea, estoy diciendo una borrada probablemente, pero digo muchas, o sea que no me preocupa. La idea es, ¿realmente estamos viviendo la fe hasta tal punto que la gente diga, ¿dónde está Esteban? Que tiene los pelos muy grandes, pero yo no sé ni dónde está. Ah, estás ahí escondido. La fe cuesta un precio y la gente que está alrededor no sabe apreciar nuestra fe. Pero eso no significa que no tengamos que darle a conocer la fe. Podemos estar entre ellos, pero no con ellos, ni participar de lo que ellos hacen. Y es bueno seleccionar quiénes son las personas que influenciarán en mi vida, pero es bueno saber que en este caso tú, por ponerte de ejemplo, pues posiblemente por causa de tu fe estás sufriendo el desprecio de otros que no quieren tener esa misma fe. Y eso nos honra, te honra, pero ¿realmente lo sufrimos? Yo no quiero que nadie pierda su trabajo, pero ya sabéis que a veces digo, yo creo que hay poquita gente que pierde su trabajo por causa de su fe. No quiero que ninguno de ustedes lo pierda. No quiero que ninguno de ustedes se vea la necesidad, pero creo que muchas veces nos callamos muchas cosas porque tenemos otros intereses. Y pensando en estos dos hombres, Jacobo y Juan, yo digo, ¿cómo nos identificaremos nosotros con ellos? Somos tan bocatas para decir, Señor, lo haré, pero después no somos consecuentes con el peso de la decisión que hemos tomado. Ojalá que nosotros podamos tomar decisiones en firme y ser decisiones consecuentes con nuestra fe. No quiero que ninguno sufra, yo no quiero sufrir, pero si es por causa de mi Señor, ¿por qué no? Si es por causa de Él, ¿por qué no? Si es por causa de permanecer fiel a sus preceptos, a sus mandamientos, a lo que nos enseña, al modo de vida que nos ofrece, ¿por qué no? ¿Qué precio hay que pagar? Simplemente el de la obediencia ya es un precio grande a pagar. Jesús vino a mostrarse como un siervo que se entrega y con ello nos muestra el camino a seguir. Y yo te invito hoy a que te fijes en Jesús y que sigas ese ejemplo. Olvídate de reconocimientos públicos y reconocimientos de los hombres. Gracias, chavales, por mencionarme. A mí no me tenéis que haber mencionado, simplemente al Señor, porque Él es el protagonista de todo. Y nos conviene tener el corazón muy alto, pero los pies en la tierra, y saber a quién servimos.